Bueno, listo, grabando, 1, 2, 3, vamos. Listo, 1, 2, 3. ¿Qué presentación? Padre, ¿cómo le va? El Padre le puede dar también este misterio de la vida de Cristo, que lo bautiza del Padre, me ahorra trabajo. Así es. Bueno, más está presentado el Padre, ya conocido por todos nosotros. Los que puedan tener el librito de San León Magno, que es el cursito que le va a dar en esta semana, tendríamos a partir de mañana de 8:30 a 10, el primer módulo de la clase con el Padre. Así que bueno. ¿Ahora acaba? ¿A qué hora era que acababa? A la 1 menos 10. 1 menos 10, claro. Ahí sí no lo creo. Sí, sí. Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos a empezar este curso apretado, digamos así, sobre un padre de la Iglesia dentro de los cursos patrísticos. ¿Qué otros padres han visto ustedes? Pues, introducción general, ¿no? Han visto la patrística. ¿Algún otro padre concreto? Yo les di San Agustín, pero no sé si alguno sabe. San Gregorio de Niza. Ajá. Eso es lo que han visto, no hay ninguna cosa más. Ningún otro autor. San Agustín algo le di yo, me acuerdo, pero una clasecita. Así que lo que le di yo nada más, otra cosa no habría. Y la introducción general sí. ¿Quién se lo dio? ¿El padre? Padre Carlos Hermano. Está bien. Bueno, ya para saber un poco, estar informado, ¿no? Muy bien, sí, porque esta ya bastante bien se ve así de varios años, ¿no? En otros lugares se ve un semestre casi nada más la patrística, la introducción general, pero eso no vale la pena. Mejor introducirse en los padres, concretamente, luego de haber tenido una visión general, entrar en padres concretos, son escuelas concretas, para tener un conocimiento más acabado y poder leer algo incluso de ellos directamente. Yo ahí en San Miguel, donde doy curso también de patrística, todos los años doy un semestre nomás, suelo usar, no por motivos propagandísticos, sino porque es muy práctico estos libros también míos de las parábolas de los conocen, ¿no? De los padres de la Iglesia, que es una manera también, ya que uno puede elegir cualquier tema, elegir un tema visto en varios padres, como sería así la parábola del hijo pródigo, visto en los padres de la Iglesia, es una manera de introducirse en ellos también adecuada. Yo cuando estaba en el seminario de Paraná dábamos, no sé si 3 o 4 años, no 3 años, como casi la de patrística, entonces y daba cada año, hacía poner un padre que tenía que ver con la materia que se estaba dando ese año. Por ejemplo, Deo 1 y Trino, veíamos la escuela de Alejandría, que tenían más que ver con eso, aunque tratan de otros temas también. Cuando veíamos Verbo encarnado, creo que ustedes ven eso, y Misterios de la vida de Cristo, metí San León, que me parecía que tenía mucho que ver con el tema. Y cuando veíamos no sé qué otra cosa, la Civitate Dei de San Agustín, esa visión histórica, pero todo el año, ¿no? Duró mucho tiempo, más tiempo. Bueno, así que este es el origen del libro, así que viene bien, empalma también con los cursos que están aquí haciendo ahora. Así como la otra vez cuando está Gregorio de Niza es muy práctico tener los textos en la mano, para no tener que estar así copiando. Ahora dudé en dar el padre Pedro Martínez me había pedido que hablara sobre la escuela de Alejandría primero, y después me dijo de San León Magno. Bueno, preferí San León Magno porque aquí tienen los textos, más si tienen los libros, no están ahí. Entonces uno va remitiendo los textos, haciendo comentarios, es más fácil para mí dar la clase y para usted no tener desesperado. Lo tienen todo aquí, tranquilos, escuchan. Alguna cosa de lo que agrego yo sí puede ser, pero no sé, sustancialmente está en el libro el asunto, ¿no? Y los textos. Bueno.
Entonces vamos a iniciarnos en este padre de la Iglesia, que es muy interesante, por eso lo he elegido, porque me gusta mucho, realmente me parece un padre fascinante. Yo quise hacer la tesis para la teología, para el doctorado, en San León Magno, pero resulta que había un profesor ahí de la facultad que lo estaba haciendo él, un estudio sobre eso, y no quiso que me adelantara, yo no sé. Entonces hice otro padre que no sabía que existía, que se llama San Máximo de Turín, hice la tesis sobre él, y luego me di el gusto de hacerlo esto acá en Argentina. Una vez vuelto aquí, la hice nomás, la de San León Magno. No es un estilo tesis así muy científica, más de alta divulgación. Pero siempre me gustó mucho este padre. También San Máximo de Turín me encantó al final. Uno cuando lo investiga le gusta y se mete en un autor, ¿no? Bueno, también salió publicado eso, creo que en Paraná, o sea que... Ahora, esta figura de San León es realmente sumamente importante. Vive en una época muy significativa en la historia de la Iglesia, una época crucial de invasiones de los bárbaros, de crisis doctrinales tremendas en la Iglesia también. Es la época en donde han estallado las grandes herejías cristológicas, sobre todo. Y por eso vamos a ver, como pasa siempre con los grandes pastores, que su doctrina no solamente será rebatir los errores de los herejes, sino que, como dice San Pablo, gracias a las herejías se investiga más en la fe, y él ha penetrado como pocos en el misterio de Cristo, justamente, el misterio de la unión hipostática del Verbo encarnado, de la unión de las dos naturalezas divorciadas por el pecado y ahora conectadas por la encarnación en el seno de María, donde se reencuentran lo divino y lo humano, que estaban divorciados, separados. Nació San León Magno, para ver algo primero de su vida, no se sabe bien en dónde, porque no hay biografías muy determinadas sobre él o muy definidas. Parece que en Roma, algunos, ciertamente era un romano de alma, eso sí, va a ser típicamente el espíritu romano, lo mejor de los romanos, pero los romanos también son muy farabutos y no otras cosas, ¿no? Pero tienen una cierta nobleza, como pasa, ¿no? A veces en algunas razas, ¿no? Puede haber lo mejor y lo peor, y él sería lo mejor, es el espíritu romano encarnado, todo lo que uno admira de Roma, y hasta de la lengua latina, la más perfecta, la más linda, el latín es eclesiástico, mejor que San Agustín, me parece. No es tan brillante, San Agustín juega con las palabras, él es distinto, ¿no? Pero un latín que es un canto, hay que leerlo en voz alta y uno usa un ritmo. Vamos a verlo luego eso como en la liturgia, donde él tanto influyó, se nota ese espíritu poético, lírico, virgiliano de este autor. Bueno, como digo, nace quizás en Roma, hacia fin del siglo V, hacia el 400 más o menos, nace en Roma, probablemente en Roma, pero si no nació en Roma, vivió desde chico allí en esta ciudad. Se siente de niño llamado al sacerdocio, de joven se siente llamado al sacerdocio, y hace los estudios propios de aquella época, y el Papa de aquel entonces, cuando ya es diácono, lo llama a su servicio directo de él, se pone al servicio del Papa. Era un momento, como dije, dramático, era el momento de las invasiones bárbaras, de los bárbaros. Se saben que los bárbaros no eran todos iguales, se unían entre sí por la religión, eran cristianos, pero arrianos, en su mayoría herejes, habían sido tocados, ¿no?, por la herejía de Arrio, un sacerdote de Bizancio que se había peleado con el obispo, un lío bárbaro había tenido, se fue con los bárbaros y les enseñó el cristianismo arriano. Una desgracia enorme, ¿no?, porque un cristianismo adaptado al mundo germano, con misas en los bosques, le encantaba a los alemanes, adoraban los árboles, y bueno, un poco así, tipo wagneriano, y Ulfilas creo que se llamaba este señor, que cristianizó a los bárbaros y los hizo a todos, casi a muchos de ellos arrianos.
Esto trajo un problema en las invasiones, comprenden, porque era muy difícil convertir a los arrianos, a un hereje muy difícil convertirlo, más fácil convertir a un pagano. Bueno, llegan esas oleadas de bárbaros, solo algunos eran paganos, los francos y algún otro, los hunos creo que también, llegan e invaden Europa, no todos de la misma manera, algunos destruyendo todo lo que encuentran a su paso, otros infiltrándose en el decadente imperio romano, poniéndose al servicio de los ejércitos romanos. Pero León, el joven León, ahora diácono, va a ser testigo de las primeras invasiones al imperio. Había terminado su gobierno el emperador Teodosio, gran emperador, mucho más grande que Constantino. Constantino dio la libertad a la iglesia, pero Teodosio la hizo religión oficial. Teodosio entonces ha muerto, el imperio se encuentra sin defensa y casi el papado debe como asumir el servicio imperial, casi, ¿no? Hay una vacancia de cabeza en el imperio. Y por eso León Magno va a ser precisamente el gran defensor de la romanidad, de lo que queda de la romanidad. Así, el primer jefe bárbaro que invade toda esta zona es Alarico, que con unas hordas bárbaras que viene del norte de Italia, vence a las tropas imperiales, que quedan los restos de ejércitos imperiales, y llegado a las puertas de Roma, invade Roma, la vence a Roma, la invade, la ocupa y hace un gran botín, un gran saqueo. Esto fue una noticia espantosa en el imperio, porque había la idea de la Roma eterna. Roma nunca iba a morir, Roma invicta se la llamaba, era un nombre casi, Roma eterna, Roma invicta. Para un romano, Roma nunca podía desaparecer, así que la caída de Roma fue algo espantoso, él fue testigo, como joven diácono, de esta escena tan terrible. En el año 440 es elegido papa, era ordenado sacerdote ya, y cercano al papa anterior es elegido papa. Y es ahora ya protagonista, antes todavía no tenía funciones formales, pero ahora ya es protagonista en esta escena. Los bárbaros, encabezados ahora por un nuevo comandante, Atila, tan conocido, al frente de los hunos, invade Italia, llega a Roma, y casi en esa época la capital del imperio ya no era más Roma, era Ravenna, la ciudad de Ravenna, al norte de Italia. Ahí estaba el emperador, poca cosa el hombre, no valía nada ya. El último emperador se va a llamar Rómulo Augustulo, una burla, era Augustucho, digamos, un Augustulo es un diminutivo en italiano, el gran Augusto fue el emperador del imperio, ¿no? Pero ahora el Augustulo, el pobre diablo, que se había refugiado en Ravenna porque había muchos pantanos y mosquitos. Miren la última defensa de Roma imperial, ¿no? Los mosquitos defendían de los bárbaros y ahí por lo menos podía estar. Entonces Roma quedó hecho un pueblito, era una aldea. No era nada Roma. Bueno, entonces llega, pero que era todo un símbolo, no sería nada, pero era un símbolo. Cuando cae Roma, Agustín llora, y no era un maricón Agustín para ponerse a llorar por cualquier cosita, pero él dice, yo lloré, y San Jerónimo, que era tan irascible y violento, también lloró la caída de Roma. O sea, aunque Roma fuera una aldea, simbólicamente era la capital del imperio. Y entonces llega Atila hasta Roma, y entonces el emperador, que está en Ravenna, le pide al Papa, por favor, a León, vaya usted, salga usted, a ver, aparézcasele a usted, a ver si usted lo frena. No es manera de hablar de un político esa, ¿no? Ni aunque fuera argentino, pero la cosa es que el Papa entonces hizo toda una pantomima, no es la palabra porque es un poco irrespetuosa, pero se revistió con todos los ornamentos posibles, triaras de 3 pisos y todo lo que pudiera, y varios báculos, se rodeó de todo el clero romano, de los diáconos y todo, y con incienso y no sé cuántas cosas salió al encuentro del comandante
bárbaro de Atila, que no era un monaguillo, Atila. Se decía que bajo las tropas de Atila no crecía más el pasto, porque era devastador de todo. Llega y entonces hay un misterioso encuentro, se encuentran personalmente, él ve eso y se queda extrañado, una escena onírica, parece, ¿no?, imaginaria. Se acerca a León, hablan, nadie sabe de qué hablaron, y Atila se da vuelta y se va. Misterio histórico, de eso que queda en la historia, ahí colgando en el aire. Se dice, pero ya son las leyendas, que se apareció San Pedro para defenderlo ante Atila, y no sé, son interpretaciones. El hecho es que él vuelve a Roma y es recibido como liberador de Roma. Claro, imagínense el gran prestigio que adquiere el Papa. Año 451 es todo esto. Él había sido hecho Papa 7 años antes. Pocos años después, en el 55, viene otro bárbaro, llamado Genserico, que era rey, jefe de los vándalos. La palabra vándalo todavía hoy se usa para decir, porque estos eran terribles, estos vándalos. Porque ya digo, había otros que eran serenos, ocupaban, se instalaban, le decía a los romanos, deme la mitad de su casa, y listo, le daban la mitad, no sabían qué decirle que no, y ahí vivía con él, bueno, pero estos eran de liquidar. Todavía hoy se usa, es un vandalismo, ¿no es cierto?, una palabra, es decir, un tipo que destruye, un acto vandálico, se dice hoy. Bueno, estos señores vándalos gensericos son los mismos que invadieron el norte de África y España, al principio del norte de África, a Agustín, cuando escribe La ciudad de Dios, está rodeado por vándalos. Genserico, jefe del rey de los vándalos, invade otra vez Roma. El Papa hace otra vez toda la escena, pobre, la escenografía, sale de nuevo con todos sus turíbulos, incienso y todo. Pero no le impresiona tanto el asunto, ¿no? Y así que entra en Roma y si bien logró lo peor, que era quema de la ciudad, masacre de la población, sin embargo, no pudo preservar a Roma de un gran saqueo que duraría 2 semanas, pero mitigó la crueldad de este hombre terrible que de por sí no se contentaban con saquear por lo general. Bien, con esto vemos la figura de San León, una figura política, digamos, si se quiere, el aspecto político de él, o la refracción evangélica en lo político, que va teniendo por el vacío de poder, de modo que Roma era, al tiempo que antigua cabeza imperial, era ahora cabeza espiritual de lo que quedaba del imperio romano, del pobre aquel Augustulo. Y quizás haya que ver en esta actitud de San León Magno una especie de comienzo, un esbozo solamente de la futura cristiandad. O sea, en la cristiandad, el gran poder de la autoridad espiritual, digamos, de algún modo cubría al poder temporal. El poder temporal se apoyaba en la autoridad espiritual. Distinguimos autoridad espiritual y poder temporal a propósito. No son dos poderes, sino, eso lo dice René Guénon, este gran escritor, que aunque tiene muchos errores, en su magnífico libro sobre, no sé cómo se llama, la crisis entre la civilización, algo así, dice, se llama así, la autoridad espiritual y el poder temporal. El nombre del libro es ese, un libro buenísimo, que ha escrito. Entonces justamente dice, lo espiritual lo llamo autoridad porque no es lo mismo que un poder, En cambio el poder temporal, como subrayando más lo temporal, del poder político, y más la autoridad, augere, ¿no? Autoridad, lo que acrecienta, autoridad espiritual y poder temporal. No son dos poderes, como si dijéramos. Bueno, ella va mostrando esta primitivísima cristiandad, su autoridad espiritual ya se va imponiendo, pero sin clericalismo ninguno, cuando respeto a la autoridad temporal, que en este momento era decadente completamente. Bueno, y al mismo tiempo que todo esto, Roma va mostrando ya, ¿cómo se puede decir?, la autoridad pontificia, el primado de Pedro, que decimos hoy, el primado pontificio, ¿no?, que nunca se lo había afirmado con tanta claridad como ahora. Estaba en la mente de la gente, ¿no?, que era sucesor de Pedro, vicario de Cristo, etcétera, pero nunca se había afirmado con tanta claridad el poder espiritual.
el primado de Roma sobre las demás sedes, en una época en que iba a empezar ya a haber algún movimiento de rebeldía de la sede, alguna sede. Pero el Papa hizo efectiva por su autoridad moral y lo que vamos a ver luego, sus escritos y su gobierno. Piense que vivía en una época bastante gloriosa. Contemporáneo de él es San Agustín, o había muerto pero hacía muy poquito, hacía todo el influjo agustiniano estaba, San Cirilo de Alejandría, los grandes padres de la Iglesia, o contemporáneos o muy, muy próximos a él. Muere San León en el 461. Y fue tan grande su figura que lo llamaron Magno al poco de morir. Por eso León Magno, como Gregorio luego, más adelante, sería también llamado Magno, y Gregorio Magno estaría más cerca del comienzo de la Edad Media, ¿no? Aunque técnicamente la Edad Media se considera en el siglo XI de manera más formal, pero ya de algún modo se está preparando la Edad Media, se preparó lentamente, se preparó con San Agustín, el de Civitate Dei, se preparó con San León Magno, con San Gregorio Magno, Magnos, los grandes papas de aquellos tiempos. Bueno. Pero no solamente San León Magno fue, como se lo llamó, defensor civitatis, defensor de la ciudad, por lo que acabamos de ver, de su gran protección que hacia Roma, sino también va a ser el defensor fidei, el defensor de la fe. Porque, como ha dicho diría luego bien Santo Tomás, ¿no? Lo propio del pastor es la exposición de la verdad y la ¿cómo se dice? Refutación del error. Las dos cosas, ¿no? El sabio no es solamente el que expone la verdad, sino también el que refuta el error, porque el otro es más, uno se esconde, digo la verdad nada más, pero no digo nada frente al error. Eso no es un pastor verdadero, completo. Y va a ser así, ¿no? Va a ser un defensor de la fe contra las herejías muy numerosas que entornan la época de su pontificado. Él fue testigo de varias de estas controversias, sobre todo las luchas cristológicas. Casi todos los primeros siglos versaron en el misterio de Cristo. Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre, pues estaban los que decían que no era verdadero hombre, rosetas, que decían que era una apariencia de hombre, que no era realmente hombre, un fantasma, o los que decían que no era verdadero Dios. Todas las herejías de esa época que va a hacer que saque las uñas, el intelectual, de teólogo, de gran teólogo, que va no solo a responder con su autoridad, sino también con su inteligencia a estos grandes errores. Y lo vamos a ver, esta respuesta en el telón de fondo de sus sermones, de su pensamiento. Encarnó las herejías de su época, digamos, la refutación de las herejías en su propia vida, el misterio de Cristo, que fue lo que lo copó, lo que lo atrajo tanto. Saben ustedes que hubo en aquella época dos grandes escuelas cristológicas, la de Alejandría y la de Antioquía. La de Alejandría exaltaba la divinidad de Jesucristo, la escuela más teológica, era maravillosa. Entonces hay que citar a Clemente de Alejandría, como se dice, a Orígenes, su gran discípulo, a Clemente, a Cirilo de Alejandría luego, grandes, no grandes. De Alejandría era la capital intelectual del imperio, Alejandría. Ya no era Atenas en el mundo griego, era Alejandría. Bueno, ahí va a estar la escuela alejandrina, que va a insistir muchísimo en la divinidad de Cristo. Por eso van a luchar contra el arrianismo, que lo negaba, etcétera, eran combativos. Atanasio, otro gran obispo de Alejandría, el gran enemigo de los arrianos. Esta es una escuela de la época, ¿no? Y la otra escuela era de Antioquía, que exaltaba la humanidad de Cristo. Más, ¿no es cierto? Más la humanidad de Cristo. Y no tanto, y sí reconocía su divinidad, pero exaltaba más la humanidad. Las dos escuelas, ustedes saben que en teología es legítimo los énfasis. Uno puede enfatizar, qué sé yo, no sé cómo decir, en los sacramentos la parte divina, o enfatizar la parte humana sin negar la parte de la otra.
Los énfasis son legítimos. Lo malo es cuando el énfasis se convierte en error doctrinal. Por ejemplo, en el caso de Alejandría, ¿cuál fue el error? Exagerar tanto la divinidad que se negó la humanidad. De Antioquía, ¿cuál fue el error? Exagerar tanto la humanidad que se negara la divinidad. Entonces, las dos escuelas tuvieron sus herejías, sendas herejías. Los énfasis son peligrosos cuando no se... pero cuando se respetan la verdad total, los énfasis son enriquecedoras de la Iglesia. Porque la teología es una sinfonía, no es una voz sola, es una sinfonía, donde uno acentúa un aspecto, otro. Es demasiado rica nuestra fe para quedarnos en un solo aspecto. Bueno, entonces esta fue la gran contienda cristológica. Todos los concilios, 6 primeros concilios de la Iglesia fueron para la cristología. Por eso el credo niceno-constantinopolitano es tan largo en la parte cristológica y no tanto en la parte de Dios Padre ni del Espíritu Santo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, etc., y en su Hijo, engendrado, no creado, consustancial con el Padre, etc. Se habla mucho del Hijo, precisamente porque se sale al paso de los errores cristológicos. Y se habla poco del Padre porque no hubo tantos errores contra el Padre, ni contra el Espíritu Santo tampoco. Pues la parte cristológica es tan larga. Y en ella tendrá mucho que ver San León Magno, en esa cristología que va a brotar de su contemplación interior y de su combate exterior, porque él no distinguía, en él no había conflicto entre la contemplación y la obra pastoral. Y su lucha pastoral fue, digamos, motivo de contemplación. Pero no solo fue testigo él de esta lucha cristológica, sino también fue testigo de otras luchas, por ejemplo en el Occidente, la lucha antipelagiana. Saben ustedes, Pelagio fue aquel monje que sostenía, para decirlo en pocas palabras, claro, que uno se podía salvar prácticamente con sus solas fuerzas, sin la ayuda de la gracia. Y hoy todavía se puede hablar de una actitud pelagiana, es decir, cuando se insiste tanto en las fuerzas. Aquí tenemos otra vez un caso donde una insistencia acaba en herejía. Es cierto que está Dios, la gracia, pero también hay una colaboración humana. Si yo insisto tanto en la gracia que niego la colaboración humana, es muy peligroso, muy malo. Pero si insisto tanto en lo humano que olvido la gracia, esto es el pelagianismo. Entonces, el gran enemigo, como saben, fue el doctor de la gracia San Agustín, de esta herejía del monje Pelagio. Pero el Papa León tuvo también que ver en la continuación de este combate de la herejía pelagiana. Y incluso escribió una obra, una especie de índice de errores, digamos así, de los errores de Pelagio. Así que muestra este gran Papa un gran celo por la ortodoxia. Él considera que esta es una parte muy importante de su primado. Un celo por la ortodoxia, amor a la verdad, un odio al error. Un odio al error. Esto es importante también, ¿no es cierto? Ya lo saben ustedes quizá, pero el odio no siempre es malo. Yo siempre lo repito esto porque es muy útil recordarlo. Estamos con la idea que el amor es bueno, el odio es malo. Es un simplismo eso. Que la ira es mala, la mansedumbre es buena. Es un simplismo, son las pasiones. Un tema por desgracia no se estudia mucho en los seminarios, la parte de la Suma que habla de las pasiones. El amor es bueno cuando se vuelca a cosas buenas, pero el amor es malo, por ejemplo, el amor de un marido a una mujer que no es la suya, es un amor malo, pero el amor a Dios o al prójimo es bueno. O sea, el amor es neutro, no es ni bueno ni malo, depende que se ame. El odio también, aunque parezca raro, la gente se extraña, el odio siempre es malo, no. El odio al pecado es un odio santificante, no solo no es malo, es un odio que santifica. El odio al error, el odio a la herejía. Pero si yo odio al prójimo, si yo odio a Dios, el odio es malo. O sea, las pasiones son importantes en la moral católica y por esto estoy diciendo un paréntesis, ¿no es cierto? La insistencia tan grande en hablar contra, no dejarse llevar por las pasiones, cuidado con eso.
No hay que dejarse llevar por las pasiones desordenadas, eso es otra cosa. Pero hay pasiones buenas, hay que dejarse llevar por las buenas pasiones. El tipo que no siente ira cuando se insulta a Jesucristo, eso es un malo, un mal espíritu. Cristo sacó el látigo, por el celo de tu casa me devora, y no perdió la paz por ello, la mansedumbre. Entonces se ha creado un catolicismo invertebrado, sin pasiones, un castigo no pasional. Bueno, esto es un paréntesis, pero digo justamente es un paréntesis en torno a ese Papa que tuvo esa cualidad típica del pastor, que es el amor a la verdad y el correlativo odio al error. Correlativo. Si dices que amas la verdad y no odias el error, eres un mentiroso. Yo estoy seguro que esa frase es valedera, semejada a la de Cristo, ¿no? Si dice que ama a Dios y no haga al prójimo, es mentira. También el que dice que ama la verdad y no odia el error es un mentiroso. No es posible un amor a la verdad sin aborrecer lo que se le opone. Bueno, entonces apenas León es elegido Papa, desplegó una gran actividad en este campo de la lucha antiherética, sobre todo en el Occidente, ¿no? Donde él tenía más que ver, pero también en el Oriente. En el Oriente aparece esa corriente, influida sobre todo por la escuela de Alejandría, llamada monofisita. Mono, una, fisis, naturaleza. Una naturaleza monofisita. ¿Cuál naturaleza es? La divina. Es la única que existe. Monofisismo, se establece esta herejía, a la cual va a salir entonces el Papa al paso. Allí, en Constantinopla, que es la capital de Bizancio, la misma ciudad de Bizancio, capital del Imperio del Oriente. El Imperio del Occidente estaba mortecino ya, defendido por los mosquitos. El Imperio del Oriente era fuerte, tenía ejércitos, miraba con desprecio al Occidente también, más con los bárbaros. Era una zona bárbara para el Occidente. El Oriente se consideraba el heredero del gran imperio. Bueno, así que el patriarca de Constantinopla era un personajón, imagínense, era la nueva Roma, se llamaba. Por eso, de ahí la tendencia luego a separarse. La nueva Roma. La llamó Constantino, su fundador. Bueno, ahí había un obispo que propició la herejía, esta herejía monofisita. Y habían depuesto al obispo de ahí que se llamaba Flaviano, que era un hombre muy santo, luego es santo ahora, San Flaviano, que se había opuesto duramente a la herejía. Bueno, el Papa sale en defensa del obispo conculcado, el obispo muere, la cosa que ponen otro obispo, se hace un concilio en Calcedonia, y ese concilio, 451, a ese concilio el Papa le manda una carta magnífica, una carta espléndida, ¿no? Que es toda una exposición del dogma cristológico. Si ustedes están estudiando cristología este año, no pueden dejar de leer esa obra, y la encuentran en mi libro, que entre paréntesis es bueno que lo compren entonces. Al final del libro está la carta completa a Flaviano, obispo de Constantinopla, donde va mostrando los errores de Butiques, y que no se suele poner, así, encontrarla en castellano, por lo menos la traducción fue hecha especialmente, ¿no? Bueno, aquí te explica todo el tema del verbo encarnado, no del instituto, sino del misterio de Cristo, las propiedades de ambas naturalezas, etcétera, la realidad de la carne de Cristo, porque ellos justamente, monofisita, una sola naturaleza divina, etcétera. Fantástica, una carta llena de piedad, de profundidad, y una carta, como me parecería que sería bien que escribieran los papas y obispos, cortas, ¿no? 6, 8 páginas, pero qué joya magnífica. Bueno, y cuando esa carta se lee en público en el concilio de Calcedonia, donde había habido discusiones, la gente dijo: he aquí la fe de nuestros padres, dijeron, he aquí la fe de los apóstoles, todos nosotros creemos así creen los ortodoxos en el sentido, ¿no?, de la Iglesia ortodoxa, sea anatema el que no crea de este modo. Pedro ha hablado por la boca de León. Así que Calcedonia, un gran concilio convocado por San León Magno, y él hizo leer esa carta por un enviado, por un legado de él,
Él no fue a Constantinopla, mandó un legado, pero ahí se ve la autoridad del Papa, ¿ven? Aún sobre el Oriente. No era una prepotencia, era el poder doctrinario del Papa, que pudo imponerse en un concilio de 500 obispos sobre las tesis monofisitas predominantes en aquella región. Así que un defensor de la fe, otro aspecto de su pontificado, ¿no? El aspecto. Bueno, un escritor eclesiástico dice la antigua Iglesia no ha conocido un papa más completo ni más grande que él, ¿no? Y sus restos se encuentran en la Basílica de San Pedro, estaban a la entrada, pero ahora están entrando a la izquierda cuando vayan al Vaticano, a Roma, a la izquierda al fondo, y recen ahí, digan una oración por mí también. Está ahí enterrado San León Magno, el gran Papa, y han puesto lindísimo abajo una inscripción que dice: velando para que el lobo siempre el acecho no saquee el rebaño. ¿Cuántas veces he releído esa frase en su presencia y le he pedido que la tenga en cuenta? Bueno, León Magno, pues, también ahora es doctor de la Iglesia Universal, además de ser gran santo, Papa, doctor de la Iglesia. Bien, esta es la figura de él. Pero quedan algunos otros aspectos de su figura para ir terminando, antes de entrar en su pensamiento, que es lo que más nos interesa. La figura de este Papa como orador eclesiástico, como predicador. Maestro de doctrina, fue también maestro de oratoria. Si uno quiere aprender oratoria cristiana, hay que leerlo a él. Aún el aprendizaje de latín eclesiástico, como le dije antes, ha pronunciado homilías frecuentes en San Pedro, 20 años casi pronunciando homilías todos los domingos o fiestas, una gran elocuencia, pero no rimbombante, sencilla, digamos, profunda, muy profunda, al mismo tiempo que sencilla, que es lindo juntar estas dos cosas, penetrante, vigorosa, paternal, es realmente formidable. Es un modelo de sacerdote, podríamos decir. Lo curioso es que él escribía todo, por eso, gracias a Dios, ni siquiera lo copiaban, sino que lo taquigrafiaban, sino que lo escribía todo, así que lo conservamos tal cual, por eso es tan perfecta, se ve que tachaba y tachaba antes de publicar, de escribirla bien, porque ha llegado a nosotros, bueno, evidentemente no era la predicación de un funcionario en la Iglesia, de un enamorado, de un apasionado de Cristo, de la Iglesia, de los misterios. Tiene una voz profética, digamos así, y también llena de poesía. Bueno, yo ahí en el libro pongo algunas de las, como ejemplo nomás, algún ritmo que tienen las frases, las cláusulas, el acento, cuida hasta los acentos y la música, la cadencia, el cursus latino, ¿no? Y así, por ejemplo, un Dominus sit non ille quistantes impulit in ruinam, sed ille qui deiectos elexit in gloriam. Tenemos por Señor no al que conduce la ruina a los que están de pie, sino al que levanta a los caídos a la gloria. Hay como un contraste, como predica Cristo, ¿no? Primero pone una casa, se edifica sobre roca, vienen los vientos y sobre arena, vienen los vientos y destruye, otra casa se edifica sobre piedra, o sea, hace los contrastes, digamos, ¿no? Que están propios de la oratoria y que mueven tanto el espíritu. En fin, se podría hacer un estudio sobre la oratoria de él, prescindiendo de lo religioso también, ¿no? O juegos de palabras, fenus pecunie, funus es anime, fenus es funus. La usura del dinero es la muerte del alma, fenus pecunie, la usura del dinero, funus es anime, es la muerte del alma. Y así, ¿no? Se han hecho estudios sobre su oratoria, incluso y también ha tenido gran influjo en la liturgia también. Varias de las oraciones que hoy rezamos son hechas por él. Eso también impresiona en latín, ¿se entiende, no? Son hechas por él. Nos impresiona, y nos gusta saberlo. Por ejemplo, para que vean un caso concreto, creo que es el prefacio de la Navidad, es hecho por él.
Es lindísimo el texto latino, no sé si lo pongo aquí, mira, lo pongo más adelante. Él ha sido pues el autor de muchas cosas litúrgicas. Hay un sacramentario llamado Leonino, León, ¿no? Sacramentario se llamaba antes lo que hoy llamaríamos un libro de los sacramentos, el ritual del bautismo, la confirmación, sacramentario, y también a veces incluían las misas también. Bueno, hay un sacramentario que se le atribuye a él, oraciones redactadas por él, bueno, y además, como dije, varias oraciones que cierran también, son de él, que cierran las lecturas de la primera parte de la Vigilia Pascual. Esas que cierran ¿se acuerdan? En la noche del Sábado Santo hay una lectura, un salmo y una oración, y cierra la lectura. Esas oraciones son casi todas hechas por él, son llenas de belleza, leídas en latín, dan más gusto, pero el contenido en cualquier idioma, el contenido es formidable, realmente. Así que entonces tuvo una gran actuación en la liturgia. Y no solo eso, sino que es el gran teólogo de lo que es la liturgia, aún hoy, por eso hoy hablaremos algo de eso en el resto de este curso, breve curso. Podríamos decir que es el pastor más imbuido del misterio de la liturgia, ¿no? de los misterios de Cristo y de los misterios de la liturgia. Y además tan sobrio, muy romano en ese sentido. El romano auténtico, el mejor romano, es muy sobrio. No es ampuloso, no tiene ese espíritu así de abrir paréntesis, comas, no, sino que va al grano, va a la cosa muy medido, profundo, dice lo que hay que decir. Bueno, esto sería más o menos algo sobre la vida la vida, y nos queda solamente para terminar esto, las obras de San León. ¿Qué obras escribió? No muchas, no nos ha dejado, hay algunas que son dudosas y no nos vamos a referir a ellas, pero las obras ciertas son, ante todo, las cartas. Tiene un gran epistolario, casi 200 cartas. Eso no se ha traducido, que yo sepa, al castellano, no conozco al menos. Y hay ediciones críticas hechas, o sea, se ha resuelto bien lo que salió de manos de él directamente, tal cual, y hay cartas por todos estos temas. Todo lo que hemos hablado, motivo de carta, herejía de Eutique, los líos con Flaviano, las cartas por los pelagianismos, cartas a obispos dando consejos, una maravilla. Se podría hacer, yo no lo conocí, no lo he hecho, pero se podría hacer un buen estudio en base a las cartas nomás, ¿no? Pero hay una gran coherencia entre las cartas, los sermones, él, su figura, todo, es una unidad, es un hombre unitario interiormente. Las obras de él están en la patrología de Migne, el tomo 54, las cartas de él, ¿no? El tomo 54, cartas y sermones, creo que está todo ahí, sí, en eso. Bueno, en un solo tomo de Migne, en latín, está nomás, claro, como el idioma lo escribió. Bueno, esta sería la primera, obra del epistolario, de los más nutridos de la época, se conserva muy bien, bastante, no supongo que hay perdidas cartas, claro. Y luego la segunda gran obra son las homilías, los sermones de San. Eso sí está traducido en una edición de la BAC, probablemente la tengan acá. Son 97 sermones dispuestos según el año litúrgico. Navidad, Epifanía, y interesante porque en esa época, poco antes, nace el año litúrgico, como hoy lo llamamos, ¿no es cierto? Antes no, antes se celebraba la fiesta de Pascua, cada domingo era una especie de Pascua, había una preparación, lo que hoy llamamos Cuaresma, y algo así, pero no había el tiempo de Navidad, así que impresiona leer sus sermones porque nacen con la creación del año litúrgico. Tiene la frescura, ¿no?, de algo así original. Bueno, tomo 54 de Migne, está todas estas obras, y también en la otra colección patrística Corpus Christianorum, en 2 tomos, 138 y 138A, no sé si lo tiene, Corpus Christianorum, son 2 colecciones, se llama C.C.
Corpus Christianorum, C se abre, así como Patrología del Niño, como saben, se abre PG, Patrología Greca, y PL, Patrología Latina, esta está en Patrología Latina, número 54, lo de San León. Así también hay esta colección muy buena, crítica, CCL, Corpus Christianorum Latinorum, CCL, y Corpus Christianorum Grecorum, CCG. ¿No? Bueno, él está en CSL, porque escribe en latín, números 138 y 138A, son 2 tomos. Esta es una edición más crítica que la de Migne, muy moderna, creo que se edita en Viena, me parece, no me acuerdo, en latín solo, y con el aparato crítico de si hay dudas, todas esas cosas que se hacen, ¿no? Menos ediciones críticas. Bueno, yo he usado y tomado mis textos, que voy comentando, obviamente, de Lavac, que lo sacó un padre Garrido, llamado un benedictino, que vive todavía, que se llama Homilía sobre el año litúrgico, Bach 1969. No es edición bilingüe, es una lástima porque no se puede ver los originales latinos, eso que le decía, yo no digo hablarlo en latín porque no tiene usted la facilidad para hacerlo, ni yo mismo, pero a veces uno va leyendo en castellano y dice, qué lindo esto, a ver cómo lo dice en latín, eso es lindo cuando uno lo lee, ¿no es cierto? Porque esta frasecita, como juega con las palabras, como Chesterton, que a veces uno dice, bueno, leer la traducción de Chesterton, si lo puedo leer en inglés, juega con las palabras, es muy bueno poder conferir a veces con el latín, en algún caso, ¿no es cierto? Yo lo he hecho, o sea, cuando veía un texto que me gustaba, lo ponía entre paréntesis en latín, así que también ese trabajo, a ustedes que son tan vagos, les ahorra todas esas cosas. Bueno, muy bien, listo esto, entonces vamos a entrar en la materia ya de su pensamiento. Yo en el libro hablo primero de todo un capítulo sobre la idea que él tenía de la liturgia en general. No tengo tiempo de darlo. La idea sería, lo tomo de autores modernos, es decir, no lo tratan los autores modernos, pero quiero decir de una problemática moderna, y es de la presencialidad de los misterios. O sea, San León lo tiene eso, por eso me gustó verlo en él, como esto lo ha dicho, ¿cómo se llama? Odo Kassel, un gran escritor, si pueden leer algo de él es muy bueno. Odo Kassel es un benedictino alemán, tiene varios libros, han traducido al español, muchos de ellos, y eso sostiene una tesis muy curiosa, que es lo que él llama la presencialidad de los misterios, es decir, la Navidad no es simplemente recordar la Navidad, o sea, el recuerdo de la Navidad en la liturgia no es lo mismo que recordar una batalla de San Martín, digamos, o un hecho histórico cualquiera, que uno lo recuerda intencionalmente, la batalla tal de Bolívar, o lo que de quien fuere, no es lo mismo. Hay una presencia del misterio en lo que celebro. Hay una Navidad hoy. No es simplemente que la Navidad del 2006 recuerdo la Navidad del año 0, sino que esa Navidad del año 0 está presente en la Navidad del 2006, es decir, que los misterios de Cristo no se agotan en el espacio y el tiempo, en que sucedieron realmente, porque son hechos históricos, pero sí se refractan a lo largo de toda la historia. ¿Cómo pasa con el Calvario, la pasión de Cristo? Se hace presente en la misa con toda su fuerza. Es el mismo Calvario, no es otro sacrificio, es ese. O sea, las acciones de Cristo no son las acciones de un hombre cualquiera. Las acciones de un hombre cualquiera sí se encierran en un espacio y un tiempo determinado. Pero las acciones del Verbo encarnado son otras, es otro nivel. Son capaces de refractarse a lo largo de toda la historia y de hacerse presentes, de hacerse contemporáneas a toda la historia. Digo que con la misma veracidad yo estoy ahora en este día de Navidad frente al pesebre. No lo veo, pero la fe me lo hace. Por eso, en la liturgia, y él lo va a usar mucho, es odie, el odie. Hoy Cristo, es decir, hoy Cristo nació para mí, hoy Cristo murió en la cruz, odie. Por eso, presencialidad de los misterios. Esta es la tesis de este pensador benedictino alemán, Odo Kassel, que insiste mucho en eso y lo trata de basar en los padres de la Iglesia para ir contra una mentalidad puramente memorista, digamos, como no es la palabra, una mentalidad puramente conmemoracionista de los hechos, una conmemoración,
e ir a esta presencia. Bueno, entonces esto lo voy tratando en San León, ¿no? O sea, cómo lo de San León nos ayuda a entender esa presencia de los misterios de Cristo, que no es simplemente la presencia que puedo tener yo en una meditación. Medito sobre la Navidad, bueno, y después estudio también, que no lo vamos a dar ahora, la estructura de la celebración. Cómo la relación que hay entre las lecturas bíblicas, la admiración que esas lecturas deben suscitar, que es muy importante en la liturgia. Uno debe tratar de leer la lectura como si fuera por primera vez que se lee. Siempre es esa idea, ¿no?, de ir al misterio original, a la fuente. Leo esta lectura hoy, para hoy la leo, no la leo para cualquier momento. No es como si la leyera en mi cuarto cualquier día, cualquier hora, la leo hoy. Y eso suscita en mí la admiración, debe suscitar en mí la admiración por las gestas de Dios, por las gestas de Cristo. Eso lo encontramos también en él, ¿no? Esa actitud, la fe, ¿no? Cómo debe suscitar la fe, la inteligencia, la penetración en la fe, la inteligencia, el saboreo de la fe, saborear la fe. La palabra sabiduría, saben ustedes, viene de sabor, por lo menos así dice San Buenaventura. San Tomás le da otro sentido, pero San Buenaventura dice que sabiduría viene de sabor, sapere, sapiencia, gustar una cosa. No es lo mismo saborear que conocer, ¿no? Yo oigo un texto bíblico, lo conozco, pero tratar de hacerlo saborear, esa es la predicación. Mira, hacer admirar, hacer saborear el texto, paladear el texto, gustar el texto. Bueno, todo eso lo podemos llamar la estructura de la celebración. Y finalmente consentir, es decir, el consentimiento de la voluntad. No solamente la inteligencia, los afectos, sino la voluntad. Todo al servicio del misterio que se presencializa. Bien, esto sería un enriquecimiento de lo que dice Odo Kassel, ¿no?, del pensamiento de Odo Kassel. Bueno, y eso sería una parte que, leyendo el libro, lo pueden ustedes leer si quieren. Y nosotros vamos a entrar ahora en los misterios mismos de la Navidad. Vamos a descansar un poquito, 5 minutos, y seguimos. Menos 10 ¿era que termina? Bueno, un poco, pero para cortar un poco la cosa. ¿Qué es esto? No.